vamos a dar un espacio de 2 minutos para iniciar y darle un chance a las demás personas interesadas se puedan conectar. Entonces ya nos vemos e iniciamos. Gracias. De acuerdo, nuevamente buenas tardes para todos y todas. Gracias por conectarse a los que acaban de vincularse y han ido uniéndose a este webinar. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jonathan Andrés Quintero Yap. Hago parte del equipo de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF. Gracias por responder a este llamado nuevamente. Entonces, pues contarle que este encuentro de hoy hace parte del ciclo de webinar que adelantamos desde la Dirección de Adolescencia y Juventud. Y el propósito principal de estos encuentros es poder cualificar, fortalecer y generar conocimiento que permita a los entes territoriales fortalecer su gestión día a día. En este orden de ideas, este webinar está previsto de la mano de un aliado estratégico para nosotros, como es UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y es la agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas que aborda los temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, prevención de violencias basadas en género, y justamente este es el tema central de nuestro encuentro de hoy. Desde la línea de prevención de embarazo en la adolescencia, y maternidades y paternidades planeadas y responsables. En este encuentro queremos compartir con ustedes los resultados de las investigaciones o diagnósticos rápidos que se hicieron de la mano con el equipo de USPA en 2 departamentos de nuestro país, el departamento de La Guajira y el departamento del Magdalena. Y estos diagnósticos rápidos tuvieron como objetivo poder identificar y hacer un mapeo de esas creencias, actitudes, prácticas que hay alrededor de los derechos sexuales y reproductivos y el embarazo en la adolescencia desde dos lentes diferenciados. Perdón. En Magdalena, desde el lente de la ruralidad, poder saber cómo se pueden comportar estos elementos desde este contexto y en el departamento de La Guajira, desde la cosmovisión guayú. Es así como tenemos dos panelistas invitados, los investigadores líderes en estos departamentos, Juliet y Camilo, y ellos nos van a estar contando cómo fue la investigación y nos van a presentar los resultados. Entonces, este encuentro se va a dividir en dos grandes momentos. Un primer momento a cargo de Camilo, que nos va a contar sobre la investigación en La Guajira y abriremos un espacio para las preguntas alrededor de sus hallazgos y un segundo momento alrededor de los hallazgos en el departamento del Magdalena e igualmente las preguntas. Entonces, entrando en materia, le cedo la palabra a Camilo. Camilo, cuéntanos
sobre esta investigación. Cuéntanos sobre tu rol y pues principalmente los hallazgos de la investigación. Claro que sí, Jonathan, muchas gracias por la presentación. Pues yo soy Camilo Jáuregui, soy sociólogo, he investigado varios de estos temas en La Guajira. Y bueno, les cuento rápidamente acerca de, pues, de la investigación. Se trató de un diagnóstico rápido, les voy a compartir pantalla. Em, no sé, ahí pueden ver, perdón. ¿Sí? Perfectamente, Camilo. Perfecto. Esto se trata, pues, obviamente, de hacer un diagnóstico que pueda captar de alguna manera los conocimientos, actitudes y prácticas, eh, de manera tal a poder diseñar tal vez unas ciertas medidas, ciertos contenidos y demás para la prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes. El objetivo, como lo decía, es disminuir la ocurrencia de embarazos en población adolescente y joven. Los lugares de implementación de esta investigación fueron los municipios de Dibuya y Uribia. ¿Por qué se realiza un diagnóstico rápido? Justamente lo que les comentaba es la posibilidad de captar en los jóvenes o ayudos, sus familias y los actores institucionales presentes qué está rondando los imaginarios culturales, qué está rondando y qué es lo que está dando sustento a una serie de creencias acerca de lo que implica desarrollar una vida sexual de forma activa, que se diferencia de otros lugares por factores contextuales, por factores sociales, por factores históricos, pero pues sin duda es como la gran, digamos, promesa de valor que puede tener un diagnóstico rápido con el fin de poder diseñar unas mejores acciones en el marco de una educación integral en sexualidad y por eso, pues digamos que esto se presenta como un apoyo a la estrategia liderada por el ICBF, ¿vale? Los actores con quienes trabajamos esta investigación son adolescentes de 14 a 18 años, jóvenes de 19 a 28 años. Todo esto fue cruzado con literatura, todo esto fue cruzado con un diálogo recurrente, frecuente, con otros investigadores, con documentos académicos como tesis de maestría, por ejemplo, que pues sin duda también nos permitieron no solo triangular la información, que es algo que nos interesa mucho desde el punto de vista de querer garantizar veracidad y también querer garantizar pues que pues como investigador que uno está yendo por el camino que es en buena medida, porque pues sin duda hay gente que ha investigado el tema antes que uno, hay gente que va a seguir investigándolo después que uno, y en ese sentido es bueno construir esas redes como cognitivas que finalmente justamente nos facilitó el UNFPA a través de Joana Blanco. Entonces, hacer mención de eso. En un contexto, va a ser un poco sumario, no voy a dar muchas cifras porque pues, no hay mucho tiempo, de pronto en el informe, en el documento, el que esté interesado podría revisarlo y va a encontrar mucho más detallado. Hoy voy a hacer un poco un sobrevuelo en buena medida, pues por temas de formato, es un webinar bastante limitado en tiempo. Pero entonces encontramos que las actividades económicas no son estables, obstáculos en la ganadería, en general en los dos municipios, tanto en Dibuya como en Uribia. El conflicto armado ha calado fuertemente. Hay vulneraciones en derechos humanos, masacres, homicidios a líderes, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y amenazas en general. Todo esto también se suma a un empobrecimiento generalizado. Tenemos unas necesidades básicas insatisfechas del 44%, 30 puntos arriba de la cifra nacional, una pobreza extrema del 20% arriba de la cifra nacional, porque está en un 27%, y un dato que no es menor es Uribia, señalarlo como el municipio de La Guajira con mayor pobreza multidimensional, con el 92.2%. Esto porque lo traigo a la mesa. Lo traigo porque sin duda sería imposible hablar del embarazo adolescente como un factor que juega y que conlleva a este tipo también de condiciones de vida y cómo también esas condiciones de vida a su vez llevan y causan también el embarazo adolescente. Digamos que está atrapado en un círculo vicioso. Alguna gente ya ha teorizado sobre esto, lo han llamado trampas de pobreza.
alguna gente pues le ha dedicado mucho tiempo a pensarse cómo, de acuerdo a las condiciones materiales de existencia, se dan unas tasas de natalidad, también un comportamiento de natalidad muy específico, de acuerdo también a unas edades, por ejemplo. Entonces, lo traigo a la mesa para que tengamos de pronto ese ojo como afinado también un poquito. La metodología. Entonces, les decía, se hicieron de talleres participativos, con unas preguntas generales introductorias, una web de relaciones, un relato construido grupalmente, una colcha de retazos y una sesión de acuerdo-desacuerdo. Es una sesión bastante interactiva que permitía que los actores pudieran hablar, tanto los adolescentes como los jóvenes pudieran hablar, se pudiera captar la información a través de las relaciones, como en el medio de qué relaciones se produce esa transmisión del saber sexual, ¿sí? El relato construido grupalmente es un adolescente que está iniciando su vida sexual y a la luz de, de ese escenario hipotético, ¿qué recomendarían ellos mismos para ver qué es lo que está operando en ellos como sentido común en materia sexual? ¿Sí? Una colcha de retazos, que es un ejercicio bastante parecido, y una sesión de acuerdo-desacuerdo, que finalmente es una serie de declaraciones y se mira quiénes están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. La idea es que lo sustenten y poder saber, por ejemplo, quién está de acuerdo con que no es necesario tener una educación después del colegio y cómo de pronto eso se enlaza con la explicación del embarazo adolescente, pero entonces lo interesante de esto era qué argumento daban, y esa era la manera de poder captar de alguna manera, de alguna forma, el imaginario social que está dándole validez, o sea, que está causando y que está posibilitando la ocurrencia del fenómeno como tal. Acá tenemos unas, como más a manera de ficha técnica, las edades para Uribia, si lo ven, la repartición entre mujeres y hombres en jóvenes, si lo pueden ver ahí, un total de 8 y 5 para jóvenes y para jóvenes en Uribia y Dibuya respectivamente, un total de 8 y 7 para adolescentes en Uribia y Dibuya respectivamente. Les cuento de pronto rápidamente acerca de esto. Fue todo un desafío, pero digamos que se logró. Por eso fue importante lo que les dije, cruzar la información a más no poder, porque recordemos que estábamos en un escenario de pandemia, pero pues debo decir que se pudo levantar la información, que se recolectó apropiadamente, que se trabajó, que se revisó. Entonces, digamos que esto no es menor en términos de especificación técnica. La otra metodología fueron entrevistas semiestructuradas con funcionarios o líderes comunitarios. Realmente en principio solo estaba pensado para funcionarios, por ser también como, digamos, pues, funcionarios que estuvieran como en relación con el sector de salud y con que pudieran decirnos algo en materia de educación en sexualidad. Pero se amplió a líderes comunitarios porque ellos eran portadores también de un grado de verdad que nos convenía mucho tener y porque nos parecía bastante importante poder tener esa lectura esa lectura de la comunidad, ¿sí? Y qué mejor que alguien que perteneciera a la misma comunidad, haciendo también el rol que muchos líderes cumplen, que es estar como un pie adentro y un pie afuera, de pronto articulando justamente algunas acciones institucionales dentro de su comunidad. Entonces, digamos que resultó bastante interesante. Se les preguntó por las organizaciones y acciones en salud sexual y reproductiva, se les preguntó por las voces que transmiten el saber relacionado a la vida sexual, por la adolescencia y la moratoria social, por los discursos conducentes a embarazo a temprana edad, por anticonceptivos, posturas y usos, por proyecto de vida y por violencias basadas en género. Con padres de familia también se trabajó presentación, tipo de comunicación entre padres e hijos, confianza o control, qué contenidos están en esta comunicación, manejo de casos y opiniones e historia de familia. Listo. Acá tenemos un poco también la apreciación técnica.
La perspectiva analítica que desarrollo, la perspectiva analítica es una muy sencilla y que considero que es la que más aplica, no solo por las condiciones de investigación, sino por cómo opera la transmisión del saber sexual, que finalmente es lo explicativo de por qué se está presentando los casos elevados de embarazo adolescente, tanto en Dibuya como en Uribia. Es que me fijo en los agentes socializadores. ¿Qué son los agentes socializadores? Son los mediadores en los procesos de apropiación cultural, digamos que están muy presentes en la producción de los contenidos y en la transmisión de los mismos, y por eso se convierten en elementos muy presentes dentro de los determinantes sociales que, lo que les digo, posibilitan la ocurrencia o no de determinado fenómeno en general. También movilizan las ideas que se erigen como estructura social y cultural en un grupo social o comunidad, es decir, encarnan la norma social y la administran como lo que es válido, no es válido, y por eso es que se volvió clave trabajar en función y analizándolos a ellos. eh, y lo vamos a ver, por eso el trabajo con padres de familia, porque son agentes de socialización. Y para el escenario específico de Guajira, de Uribia y Dibuya, hay que decir que en buena medida el saber sexual está pasando por una socialización primaria. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos las fases de socialización, tenemos una socialización primaria que se da con la familia, una secundaria que normalmente se da en la escuela o en alguna institución de la cual hagamos parte una vez ya tengamos un lazo familiar, ¿sí? Y encontramos que se da principalmente en la socialización primaria, es decir, es un contenido y un tipo de prácticas que se están transmitiendo en la familia, dentro de la familia. De pronto habría que ampliar la noción de familia, de pronto es una familia extendida, pero sigue siendo dentro de los lazos familiares. Listo. De los resultados encontramos a través de estas entrevistas y estas herramientas investigativas que hay distintas instituciones, lo vemos, todas estas. En Uribia hay un proyecto interagencial, ¿sí? Acciones relacionadas directamente con educación integral en sexualidad. La lectura que se tiene del PIC, pues es a veces pues, que es muy limitado, no es estable. Se hacen, la percepción es a veces que se hacen intervenciones por hacerlas. Se percibe, esto lo cojo literal, no es no es mi apreciación, pero lo perciben a veces como corrupción en algunas cosas respecto al PIC, y también algunas cosas respecto a algunas agencias de cooperación, en la medida que se siente como que son acciones por hacerlas y donde se va a buscar la firma de planillas y demás. Entonces, digamos que eso es importante también en la medida que podamos apuntalar unas acciones de mejor manera con las instituciones, ¿no? La lectura de las organizaciones es que pues los equipos de trabajo de esas organizaciones son cuestionados, no conocen los temas Wayuu y los temas étnicos. Muchas veces se identifica una barrera o una distancia entre la persona que interviene y la realidad Wayuu. Muchas veces el personal sí conoce las prácticas y sí conoce, digamos, que el contexto, pero no es respetuoso de la especificidad cultural, y digamos que los líderes comunitarios recalcaron mucho esto. Digamos que existe un cierto dolor y por ende una cierta resistencia, ¿no? A esto, muchas veces. No se reconoce muchas veces a la mujer como un interlocutor válido dentro de los proyectos que se puedan desarrollar, lo cual termina un poco reproduciendo pues, la misma base cultural de pronto pues de corte machista, de corte un poco más centrada en el hombre, y pues digamos que eso impide muchas veces los procesos de transformación. Digamos que hay un sesgo institucional, si se puede decir que ideológico, a trabajar y a articular algunas cosas más desde el punto de vista del hombre, lo encontramos. Desde luego, esas son apreciaciones generales, no hay muchas excepciones, pero son generalidades que pues lo tengo que presentar como generalidades porque estoy haciendo algo bastante pues sucinto. Mm, ya esto les hablé en realidad, así que bueno, de pronto mencionar que sí se sugiere un poco de concertación con las autoridades tradicionales. Muchas veces dentro de ese desconocimiento que nos dicen que hay con las autoridades tradicionales o con las dinámicas propias, pues falta concertación, y digamos que esa falta de concertación se traduce muchas veces en que no es posible
pues llevar a cabo un proyecto. Digamos que el perjudicado mismo también resulta el proyecto, en general, proyectos en general. Obviamente aplican los de educación en sexualidad, pero encontramos eso y me pareció importante ir por eso porque finalmente pues el diagnóstico sí lo veo como, eh, como también apuntando a que el diseño de las acciones institucionales pues es el objetivo final, ¿no? Final, pues el final del día. Las edades de embarazo se identifica especialmente frecuente las edades de 15 y 16 años, ¿sí? Para las autoridades de salud, un embarazo adolescente constituye una morbilidad materna. Digamos que La Guajira tiene la tasa de morbilidad y mortalidad materna más alta del país. Los embarazos adolescentes están presentando casos de preeclampsia, trastornos hipertensivos y hemorragias. Digamos que entonces son agravantes que se suman al fenómeno. En casos de embarazos en menores de 14 años, que también los hay, pues obviamente existe las complicaciones legales por ser tipificado como delito y eso también configura una serie de complicaciones al momento de activar una ruta institucional, una ruta de atención, en la medida que primero toca hacer como todo una validación judicial y eso digamos que ha traído varios problemas en la atención del mismo embarazo. Se percibe, se podría leer como una especie de revictimización pues en estas situaciones. Em, yo creo que esto lo podremos pasar un poco. También, bueno, lo que les decía en un momento, nos interesa ir por los agentes de socialización porque son ellos que son los defensores de todos unos imaginarios, no los defensores, los portadores, diríamos, de unos imaginarios culturales, no solo portadores en un sentido pasivo, sino activo. ¿Por qué? Porque son ellos los que se encargan de la reproducción de esos imaginarios de una generación a otra a través de una serie de prácticas que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, sabemos que en la transmisión del saber sexual hacia niñas y adolescentes, las abuelas y las tías son esenciales. Es con ellas con quien pasan la menarquia o Mahayulu en Wayuu. Marca la subjetividad como mujer, es decir, la subjetividad del ser mujer, del rol mujer y de las funciones que se deben cumplir. Sin duda se quedan como se configuran en este momento de vida. Es un momento de vida en el cual se hace claro que sobre la mujer deben recaer algunos pedidos sociales. Digamos que la sexualidad de la mujer pasa a ser un escenario de cumplimiento de objetivos sociales y colectivos. Y al ser un momento muy puntual, el encierro, que antes podían ser años, hoy se ha recortado, digamos que son meses o algunas semanas incluso, igual nos marca un paso demasiado fugaz entre la niñez y la adultez. Digamos que la adolescencia, en términos de tener una moratoria social, de ser como una fase en la moratoria social de un individuo, es bastante corta, se obvia y digamos que eso es explicativo de por qué el embarazo ocurre en la edad de la adolescencia, ¿no? Luego de la menarquia encontramos que se inaugura una lógica de control sobre la sexualidad. Es una lógica de control en la que las interacciones con los hombres van a estar muy medidas, van a estar muy vigiladas, en buena medida porque lo que se está administrando ahí es la sexualidad, finalmente. Se está decidiendo sobre el cuerpo, sobre también la vida sexual de esta adolescente. Y finalmente sobre quién se quiere que sea la pareja, ¿no? Quién va a tener el derecho al acceso sexual, digamos que al tener una vida sexual con esta mujer. Entonces hay una vigilancia de estas mismas personas, de las abuelas, las tías y las madres. Y digamos que las mujeres cargan con una responsabilidad por tratarse pues, de ser las que pueden dar a luz, las que digamos que pueden dar lugar a que se conserve la comunidad en términos de poder y supervivencia, ¿no? En estas charlas, pues digamos que si bien en estas interacciones más bien con estos agentes de socialización como las abuelas, las tías y las madres, digamos que sí está la administración de la vida sexual, no hay charlas explícitas sobre el acto sexual, encontramos eso, no hay charlas explícitas sobre el acto sexual y esa es una primera limitación para poder pensar que en estas
relaciones se puede dar una transmisión de prácticas de prevención, ya sea el uso del preservativo, pues porque promover el uso del preservativo pasaría por una charla explícita de lo que es el acto sexual, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un hallazgo interesante. Mm, Otro actor que también pues, juega mucho son los tíos maternos o futuro cónyuge, en la medida que ustedes bien saben, digamos que hay un cobro de una dote, en la medida y en la medida que esté ese cobro de la dote, es el tío el que decide sobre el futuro cónyuge de la menor, ¿no? De la mujer, ¿sí? El acto sexual en términos de decisión, frecuencia y formas depende de la voluntad del hombre, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque pues hay una competencia social que vamos a ver. En el caso de las mujeres, tomo una cita literal de alguien que nos dice que ella ha escuchado de varios lugares con ella, con otras adolescentes, tienes que parirle antes de que otra le vaya a parir. En la medida que parir y dar a luz nos da un cierto estatus y también nos da una cierta ventaja sobre otra mujer que no haya dado luz, sobre todo en una cultura en la que se permite la poligamia para el hombre. Entonces, pues hay una competencia por parir y en esa medida, pues es claro, un factor, un determinante social que es transmitido de generación en generación y que resulta explicativo y pues yo considero que bastante, eh, sí, pues bastante, ¿cómo decirlo? Bastante clave para entender cómo pues hay todo un afán o como un deseo por traer a un hijo, por dar un hijo a la comunidad. Los padres. Y entonces acá los padres son otro agente de socialización, sin duda, o la figura masculina, lo pongo así en general, porque también pues, es lo que los que también están configurando la vida sexual de los niños y de los adolescentes hombres. Nos encontramos que la poligamia es válida, se aplaude. Digamos que la poligamia ayuda a consolidar el erruco, que es el equivalente al apellido. Entonces, eso nos habla de cómo hay una asociación entre la sexualidad y el poder, ¿no? Somos más poderosos en la medida que nuestro erruco esté más difundido, sea más numeroso, y en esa medida nos da más poder. Ergo, que podemos pensar que para que mi irruco sea más difundido, está bien tener relaciones poligámicas y ojalá en buena medida eh, dejar embarazadas a varias de estas mujeres porque pues, nos ayuda a consolidar este ruco, ¿no? Este escenario, lo que les decía, valida que el hombre tenga varios núcleos familiares y mujeres, y esto vamos a ver cómo se puede relacionar con las violencias basadas en género, que vamos a ver hacia el final. Realmente los padres encontramos que son bastante ausentes por ejemplo, con las mujeres respecto a lo que les puedan decir o no, también respecto a los hombres en términos de lo explícito. Digamos que si les dicen que está bien que deje a varias, de pronto que pueda tener a varias mujeres en embarazo y todo esto, pero muchas veces se maneja un lenguaje muy general, como ya están grandecitas, ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y en ese sentido, lo mismo que les decía respecto a la imposibilidad de hablar explícitamente sobre el acto sexual, cuesta y es difícil entonces generar una lógica de prevención en el marco de este tipo de relaciones sociales, ¿no? De estas relaciones de transmisión, finalmente, de transmisión del saber de la vida sexual. Mm, Listo. Lo que les decía, hay un incentivo social por tener relaciones con las hermanas de la novia incluso o la esposa, lo encontramos y podría citarles varias citas pues, literales de cómo se traduce esto, de si tu pareja está embarazada, es el momento de buscar de pronto a personas de su misma familia para dejarlas embarazadas. Ahí está la creencia de que porque se pagó un dote, entonces tengo acceso a más mujeres dentro de la familia
de la esposa o de la cónyuge, existe esa creencia o existe esa creencia de cómo está embarazada, no tengo ningún problema en tener vida sexual con miembros de la misma familia. También en caso de que de que la mujer no pueda tener hijos por X o Y motivo, porque de pronto biológicamente no se pudo. Entonces también eso da una validación a tomar a otra mujer dentro de su misma familia, porque lo que legitima eso, lo que le da validez a eso, es que se pagó una dote, ¿no? Mm, los amigos y los hermanos, ¿qué función cumplen los amigos y los hermanos? Entonces, ellos lo encontramos, digamos que cumplen una función más de ser pares y digamos que en todos estos velos, todas estas desconfianzas, todos estos miedos y distancias que pueden existir a veces con la generación pues, la generación anterior, con los amigos no existen. Encontramos que recomiendan seguido el aborto, por ejemplo. Encontramos eso cotidianamente, digamos que cuando un amigo le cuenta al otro que su novia está embarazada o la misma chica cuenta, estoy embarazada, se recomienda muy seguido el aborto, digamos que eso nos habla de cómo la prevención pues no se está desarrollando mucho, nos habla también de cómo digamos que las rutas de atención y el tratamiento de estos temas delicados no están muy desarrollados y se lleva a recomendar el aborto y se practica no de forma muy, como muy, ¿cómo decirlo? Como apropiada desde el punto de vista médico y desde el punto de vista del procedimiento, ¿no? Em, Eso sería. También encontramos que en estas relaciones hay mucho de métodos preventivos. Lo explícito que no se habla con la mamá, la abuela, la tía o el papá, sí lo podemos encontrar acá. ¿Sí? Sí lo encontramos acá. Encontramos que las hermanas mayores muchas veces le hablan a la hermana menor de cómo pues, se utiliza un preservativo y en ese sentido es en ese lenguaje explícito que una práctica de prevención puede volverse realidad, se puede llevar efectivamente a la práctica. No solo diciendo que existe el método y ya, sin explicarlo, ¿no? El proyecto de vida. Hago acá un apartado para el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque considero que esto es lo que también nos permite entender cómo un individuo permite pues, se permite a sí mismo que tenga o no un embarazo a temprana edad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Encontramos que la dimensión individual en La Guajira, en la cosmovisión Wayuu, no está tan desarrollada. Digamos que la individualidad digamos que es una construcción, es un producto. El individuo en realidad es una institución bastante más occidental, digamos que podríamos también hablar como históricamente de cómo el individuo, como siendo occidentales somos más individuos que colectividad en muchos casos. Entonces, acá digamos que la colectividad pesa bastante más y eso tiene un efecto directo y una consecuencia directa en cómo entienden ellos el proyecto de vida. Lo entienden a merced, digamos que lo entienden en función de la comunidad, de los pedidos sociales, de qué requiere mi comunidad. Lo encontramos incluso desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere. El nacimiento, digamos que antes de nacer la persona, hay una gran festividad, hay un gran festejo, lo cual señala que también es un triunfo social, un triunfo comunitario, el nacimiento de una persona. En la muerte también encontramos otro tipo de prácticas de celebración, de rito, que nos apuntan a decir esto, pues que la dimensión colectiva pesa muchísimo más que la individual y en ese sentido el plano individual se entiende como al servicio de estos objetivos colectivos y comunitarios, lo cual tiene una relación directa con algo y es que si el plano colectivo es más poderoso que el individual, todo este acervo colectivo que les digo, que es importante tener un hijo rápido para poder ubicarse, para poder darle poder a la comunidad,
Todo esto que está ahí, que hemos ya hasta ahora visto, pues se hace mucho más posible en la medida que pues se entiende que mi vida no le puede fallar al gran proyecto que sí es el proyecto de la comunidad. Y digamos que en esa tensión entre el plano individual y el plano colectivo podemos encontrar buena parte de por qué finalmente encontramos también que hay poca, lo hay, claro, desde luego, la hay, pero encontramos pues que es limitado, por ejemplo, la aspiración a tener una educación superior, ¿sí? Encontramos que también muchas veces el gran proyecto de vida es, por ejemplo, servirle al hombre, ¿sí? Porque sabemos que esto nos da la posibilidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de liberarnos del hogar familiar, de irnos del hogar familiar, ¿sí? Luego no, si, seguimos en la misma lógica, no de la individualidad como eso, que sí nos permite, digamos, como construir justamente el proyecto de vida. También ahí encontramos, y acá hay que decirlo, una tensión, una limitación en términos de acceso a las oportunidades educativas y digamos que eso marca también, digamos, debilita, digamos que como que la idea de proyecto de vida termina siendo una idea débil en la medida que sabemos que el acceso es difícil, ¿sí? Y lo rural obviamente tiene muchas más limitaciones y eso lo encontramos que casco urbano, por ejemplo. Encontramos que, por ejemplo, pasar a la Universidad de La Guajira, entrar, ser admitido, puede que no sea tan complicado, pero mantenerse en Riohacha, por ejemplo, es complicado. Y todas estas barreras también, como que también están jugando ahí, están jugando bastante, ¿no? ¿Para qué? Para pues justamente refugiarse en el proyecto que ya conocen, que es de pronto ver su sexualidad como eso que les permite salir de su hogar familiar, ver la sexualidad como eso que les permite como consolidarse como, como ¿cómo decirlo? Como que les permite tener un rol social y una función social que sin duda les da reconocimiento y eso pues se busca. Digamos que sí encontramos que hay roles oficiales que quieren ser replicados como secretaria, tejedora y profesores. Lo que les decía la Universidad de La Guajira, es fácil tener acceso, sin embargo, muchas veces no es fácil sostenerse en la ciudad de Riohacha. En términos de violencias basadas en género, encontramos que hay distintas formas de violencia, desde el maltrato psicológico, físico, también hay abandonos. El abandono ocurre también, y lo encontré y acá de pronto estoy hablando yo desde mi prenoción como investigador, pues encuentro que con gran sorpresa que, digamos, este abandono ocurre mucho más cuando la mujer está embarazada. Cuando la mujer está embarazada se produce este abandono, lo cual pues es completamente vulnerante para ella. Muchas veces se abandona incluso en lo económico. O muchas veces con lo económico, esa es la parte que pone el hombre, lo económico, pero no más que eso, porque justamente el hombre, por el imaginario que les decía, que se transmite muchas veces de papá a hijo, puede estar buscando otra pareja ya para justamente buscar dejarla embarazada nuevamente, ¿no? El maltrato psicológico no es solo de las parejas, pues, sino que también lo encontramos en las propias familias. Una vez la adolescente queda embarazada, encontramos que hay un rechazo, digamos que hay como una barrera, lo encontramos a través de varios casos. Y esto digamos que es, pues que niega justamente la posibilidad de romper el ciclo en este en el que quedó embarazada y que busca, que termina pasando, que la persona vuelve a buscar quedar embarazada de otro hombre, por ejemplo, para buscar de pronto salir de esa situación desafortunada en la que está. Lo hemos encontrado llevando a que las posibilidades de embarazo adolescentes se sigan incrementando, ¿no? La anulación es constante muchas veces, tú no sirves para nada, tú nada más debes dedicarte a cocinar, es algo que encontramos muy latente en las conversaciones de pareja. Lo que les decía, el maltrato psicológico se incrementa cuando están embarazadas. Mm, bueno, lo que ya que les decía, es una situación aceptada que el hombre busque a otras mujeres mientras el embarazo. La autoridad tradicional encontramos en muchas ocasiones que se aparta un poco del tema, solamente si es grave,
puede que se intervenga si es verdaderamente grave. Y el ciclo de abandono, lo que decía, se repite y se repite en muchas ocasiones. Mm, sí, esto yo creo que, bueno, uso anticonceptivos, ya lo dije un poco, pero lo vuelvo a poner. Se tiende a ser complaciente con la voluntad y postura del hombre. Los hombres se resisten a hacer un uso del preservativo por incomodidad y porque justamente se busca que a través de la sexualidad el número de la comunidad en términos de poder se incremente. Y eso es un poco lo que tenía para presentarles hoy. Fue algo pues sucinto, resumido. Y pues aclaro que obviamente en esto, tal como lo presenté, puede haber mucha generalidad, ¿sí? Primero que todo porque pues obviamente es un estudio cualitativo y en el estudio cualitativo estoy tratando de captar los rasgos generales justamente que nos permiten entender desde lo cultural, desde lo social, desde lo histórico, también desde los relatos, desde el plano individual, qué es lo que está, qué es lo que se está configurando para que se produzca este fenómeno del embarazo adolescente de forma reiterada, de forma constante y pues los datos pues lo corroboran así. Eso sería todo de mi parte. Y si tienen preguntas, por favor, es el momento. Listo, de acuerdo. Gracias, Camilo, por tu presentación. Bueno, resaltar antes de darle la palabra a las personas que han levantado la mano, pues realmente resaltar que lo valioso de estos datos que nos presenta y que hace la claridad, que son datos cualitativos, es porque justamente nos van a ayudar a comprender y un poco actualizar, generar conocimiento frente a estos determinantes que pueden estar incidiendo pues en estos dos municipios, en la muestra específica y darnos luces sobre los contenidos que debemos abordar y los canales por los cuales debemos llegar con educación integral para sexualidad. Entonces, Rocío de Jesús Cadavid tiene la mano levantada y entiendo que el equipo de soporte técnico le va a ir abriendo el micrófono. Rocío, adelante, ya tienes el micrófono habilitado. Bueno, de pronto mientras que Rocío activa su micrófono, podemos seguir con Etel Bolaño. Hola Etel, ¿nos escuchas? Bueno, podemos continuar con Claudia y ahora hacemos nuevamente la ronda. Igualmente pueden ir dejando sus preguntas en el chat como lo ha hecho Claudia y pues ya te vamos a dar también el micro. Claudia, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí, Claudia. Hay que presionar Alt A para que active sonido. Es que no hay manera de activar micrófono y no es muy claro cómo se hace. Entonces, para los compañeros que quieran hacer preguntas, que espichen Alt A y se les activa. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Soy Claudia Telles del Ministerio de Educación. Quería saber si hablando, pues como yo lo escribí en el chat porque no hallaba como, hablando de agentes socializadores, ustedes hablaron de que habían preguntado por el PIC, etcétera, pero digamos en Colombia el sector de educación tiene la obligación por ley de generar la educación en sexualidad. No se indagó por el papel, el rol de la escuela como agente socializador, el rol de los orientadores, de los docentes, en la escuela es también guayú o son escuelas occidentales y si se imparte la educación en sexualidad. Gracias. Perfecto, Claudia. Pues mira, lo que encontré es que sí, pues digamos que muchas veces el escaso conocimiento que hay en materia de educación sexual les llega a través de la escuela, sí lo encontré así. Encuentro digamos, es por una cuestión también de afinidades con los profesores, pues, por tratarse digamos,
¿cómo decirlo? Como de un tema que tiene muchos tabús asociados. Es raro que los profesores, incluso encargados de esto, lo hablen de manera clara y de manera abierta. Y me lo dijeron así varios adolescentes y varios jóvenes, que se encuentran con que no se habla de manera clara. Digamos que eso sí, si bien puede estar la materia creada, puede estar el espacio curricular, digamos que el contenido curricular puede estar creado, también hay una actitud frente a la transmisión, frente a la enseñanza de esto. Entonces lo encuentro como también una limitación presente, a pesar de que esté el contenido, a pesar de que pueda ser parte de un plan educativo, ¿sí? Pero en este escenario en el cual la socialización primaria, digamos que está dándonos todos los imaginarios de los que les hablé, sí, muchas veces la educación es lo que les permite, digamos, tener otra mirada que se apunte de pronto a una lógica más preventiva en materia de sexualidad. Digamos que sí pasa eso con la limitación que te dije ahorita, ¿no? De poder, pues de estar con unas actitudes docentes, por así decirlo, un poco más, como digamos, no claras, no explícitas, digamos que no explicitan, pues, no son explícitos en su transmisión respecto a educación y sexualidad. Es eso. No sé Ok, si ahí di respuesta un poco a lo que sí, preguntas. sí, muchas gracias, muy amable. Vale, Claudia. Vale, muchas gracias Claudio y Camilo. Etel, continúas con la mano levantada, ¿lograste activar el micrófono con la recomendación que nos hacía Claudio? Listo, entonces quisiéramos explorar si hay alguna otra pregunta en el chat o alguien que quiera levantar la mano. Pues antes, mientras tanto, pues Camilo, nuevamente agradecerte y a partir de este comentario que nos hace Claudia, también ver cómo es importante fortalecer el sector educación, a estos agentes educativos que son este contacto que tienen los chicos y las chicas y que nos puede justamente ayudar a resignificar eso que puede haber en esos espacios de socialización primaria. Entonces, pues darle paso a nuestra segunda parte del encuentro que está relacionado con los hallazgos en el departamento del Magdalena en relación a la ruralidad. Entonces, Julie, te damos la palabra, puedes presentar compartir tu presentación. También recordarles que a todos, pues claramente, mientras que Juliet hace aquí este cambio técnico, recordarles a todos que pues claramente vamos a compartir el documento y las presentaciones para que puedan tener estos insumos. Entonces, Juliet, bienvenida, preséntate y pues súper atentos a los resultados de tu ejercicio. Bueno, muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a Camilo por toda su presentación muy interesante acerca de la sexualidad y la reproducción entre adolescentes y jóvenes guayú. Bueno, yo tenía un trabajo muy similar al de Camilo, pero en otro contexto, y esto estaba concentrado en el Magdalena, y creo que acá hay bastantes personas que son de este departamento o que tienen una relación muy cercana con él. Bueno, entonces voy a comenzar a explicarles un poco en qué consistió esto. Vamos que acá yo puse como la pregunta general del diagnóstico rápido, pero primero quisiera como contextualizarlo un poco, ¿no? Hay un propósito que ha venido durante algunos años y es el de proveer educación, no solamente dentro del contexto escolar, perdón, sino fuera de él, ¿no? Y esto es un interés de muchos países en muchos contextos, reconociendo, gracias también a las Naciones Unidas, que la sexualidad no solamente se aprende en la escuela, la sexualidad también se aprende por fuera de la escuela, hay prácticas validadas, hay prácticas rechazadas, hay estigmatización, hay aceptación de ciertas conductas que tienen las y los sujetos en diferentes contextos y que, digamos, tienen algunos resultados en la forma en que ellas y ellos actúan respecto a su sexualidad y su reproducción. Entonces, digamos que esto ha sido también
un interés en Colombia en conocer un poco, y pues por eso acá está el ICBF, por eso el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el propósito de entender, bueno, qué está pasando fuera de la escuela y qué está pasando dentro de la escuela con respecto a la sexualidad. Entonces, yo tuve el trabajo, la labor de centrarme en cómo era esto de la sexualidad y la reproducción entre adolescentes y jóvenes que residen en 2 municipios del Magdalena, siendo uno de ellos Plato y el otro Zona Bananera. Son 2 municipios con una proporción rural bien importante, y Plato suele tener, digamos, suele ser más periurbana que Zona Bananera, y algunos de ustedes lo conocerán mejor que yo, porque esto también tuvo un reto metodológico en el cual me voy a concentrar más adelante. ¿Cómo fue la metodología que empleé para responder esta pregunta? Como Camilo, digamos que recogimos como la misma intención metodológica de combinar grupos focales con entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas que nos ayudaran a entender mejor cómo era la sexualidad, el tema de la sexualidad y la reproducción entre los adolescentes y jóvenes. Pero reconocimos que aunque queríamos estudiar sobre todo, o enfocarnos más bien en adolescentes y jóvenes, también debíamos hablar con las figuras parentales, es decir, los padres y las madres, y con actores institucionales, que incluye en este diagnóstico también no solamente a las personas que trabajan dentro de la gobernación o la alcaldía, sino rectores y orientadoras en colegios, porque, digamos, reconociendo que ellos tienen una incidencia bastante fuerte en lo que piensan o lo que saben las y los adolescentes y jóvenes. Bueno, ¿cuáles son los resultados de esta investigación y finalmente qué logré con esto? Primero que todo, me gustaría detenerme como en el reto metodológico. Y el reto metodológico mío fue estar acá en Bogotá, residir en Bogotá e investigar en Magdalena, en Plato y en Zona Bananera. Y para ello pues me apoyé de 2 mujeres para hacer el trabajo de campo, si lo podemos decir así, un trabajo de campo muy corto. Y ellas se encargaron de moderar los grupos focales. Yo estuve a cargo de hacer las entrevistas con estos actores institucionales, todas fueron virtuales. ¿Qué logré con esto? 8 entrevistados. 6 de estos 8 entrevistados, que son actores institucionales, son de Plato. Zona Bananera fue supremamente difícil lograr coordinar unas entrevistas con actores institucionales y una persona a nivel departamental de la gobernación. Hice 4 grupos focales con adolescentes y jóvenes. Tuve de 4 a 8 participantes por grupo y 2 grupos focales con figuras parentales. 4 participantes por grupo también, y en todo esto quiero decir que como es usual, es mayor la participación de las mujeres que de los hombres, y solamente tuvo un padre que participó en los grupos focales, y este hombre era de Plata. Entrevisté también, bueno, personas que representan la Secretaría de Desarrollo Social, y bueno, para mantener su anonimato y su confidencialidad, pues no voy a hablar de quiénes son y nunca los voy a identificar, sino solamente el área al que pertenece. Y bueno, ahora siguen entonces los resultados que obtuve. Bueno, primero me gustaría decirles que voy a dividir esta presentación en 3 partes. Lo primero es abordar los proyectos y las actividades que se están llevando a cabo en Plato y en Zona Bananera, y también en Magdalena, para proveer educación en sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes y jóvenes. Luego me voy a centrar en los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los adolescentes y jóvenes frente a la sexualidad, y por último sus posiciones o sus posicionamientos, si se quiere decir, frente a las orientaciones sexuales y de género diversas y la violencia sexual. Una cosita antes, o un asterisco, una nota al pie. Como sucedió con Camilo, como les acababa de explicar, esto tiene una limitación, son estudios cualitativos. No es el objetivo de esto ser representativo, sino generar coordenadas para entender mejor cómo es o cómo son las prácticas sexuales y reproductivas de adolescentes y jóvenes en los municipios estudiados. Entonces, siempre va a hacer la anotación a lo largo de la presentación de, digamos, algunos temas que salieron de los grupos focales, pero puede que no apliquen para toda la población que reside en estos municipios. Bueno, entonces, centrándonos en los proyectos y las actividades institucionales, tenemos
Primero, el nivel departamental. ¿Qué están haciendo respecto a la salud sexual y reproductiva? ¿Qué es salud sexual y reproductiva? Poderle brindar a las personas que lo necesiten servicios, digamos, de calidad y humanizados de anticoncepción, citología, examen de seno, interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con las causales despenalizadas por la ley, y todo esto con un trato humano. Puede ser también un trato diferencial dependiendo de los grupos etarios o de la procedencia cultural de las personas que están consultando por este tipo de servicios. En este caso, bueno, y en realidad en muchos vamos a centrarnos en un grupo etario, y este grupo etario van a ser los jóvenes y adolescentes. Por eso estamos hablando de servicios amigables, ¿no? Que es una política nacional que surgió a finalizar la primera década de los 2000, entre el 2008 y el 2010, que era una política nacional, ¿no? Para brindar servicios amigables para jóvenes y adolescentes. ¿Bajo qué argumento? Los jóvenes y los adolescentes temen o son muy precavidos y también desconfiados en asistir a una institución de salud para tener servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque temen ser estigmatizados, y no es como si esto no sucediera, porque sí sucede, teniendo como efecto una poca consulta en jóvenes, una baja consulta, y pues aumenta de nuevo el embarazo adolescente. Y esto es como lo que hay que prevenir, ¿no? Si damos servicios de salud sexual y reproductiva diferenciados para jóvenes y adolescentes, estamos siendo más amigables con ellas y ellos e incentivando su asistencia a este tipo de servicios de salud. Ahora, en el 2018, como les dije, esto fue una política a nivel nacional, esto de brindar servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que inició casi que en el 2008, pero digamos que ha tenido diferentes fases y ha sido aplicada de diferentes maneras, casi que progresivamente en diferentes zonas del país, no siempre con mucha continuidad y no siempre con muchos recursos. Les voy a poner un ejemplo, y es en el 2018, digamos que Magdalena inició bajo la gobernación digamos, esta política de atender ciertos municipios para que tuvieran los recursos para brindar servicios de salud amigables para jóvenes y adolescentes. Y esta idea también departamental fue, digamos, articularla también con las ideas que provenían del SENA, del ICBF y también de la policía, porque de la policía que se tratan de políticas de prevención y querían, bajo la gobernación de ese momento, digamos que articular muy bien la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que era el interés de la policía, con el interés de prevenir el embarazo adolescente, información sobre salud sexual y reproductiva, particularmente sobre métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los retos en salud sexual y reproductiva que actualmente está enfrentando Magdalena a nivel departamental? Primero, adherencia a métodos anticonceptivos. ¿Qué quiere decir la adherencia? Si yo, Julieta Ortiz, tengo 15 años y quiero un método anticonceptivo que me prevenga de tener un embarazo no deseado por los próximos 5 o 10 años, puedo optar por este método anticonceptivo y me lo puede cubrir mi EPS. Puedo optar por un implante subdérmico que me va a proteger por 5 años. Ahora, ¿cuál sería el problema si yo acepto el implante subdérmico, pero a través de los meses empiezo a identificar que me está subiendo mucho de peso, me está saliendo acné, que está cambiando mi ciclo menstrual demasiado? Y lo que vemos es que en Magdalena parece que las mujeres no son muy informadas acerca de estos efectos secundarios, lo que hace que las mujeres, después de unos meses de usar estos métodos anticonceptivos de larga duración, prefieran retirárselos. ¿Qué nos dice esto? Que hay una oportunidad muy fuerte para que las y los trabajadores de salud den una mejor asesoría anticonceptiva y las mujeres, adolescentes y jóvenes estén más informadas acerca de estos efectos secundarios y puedan decidir, pues, de manera más informada, valga la redundancia, sobre qué método anticonceptivo van a utilizar. Hay otra parte que está, digamos, resultando en barreras de acceso para salud sexual y reproductiva, y esto tiene que ver con el fraccionamiento de los servicios de parte de las EPS. Como les dije, esto estaba, este diagnóstico estaba concentrado en Plato y también en zona bananera, y hay EPS, digamos, que están ubicadas en Santa Marta, y no necesariamente tienen una sede en Plato ni en zona bananera. Entonces las mujeres tendrían que aumentar los costos del servicio solamente por el
transporte y también el tiempo que le dedicarían a una consulta de salud, debido, digamos, a estas barreras que existen por la forma en que están difundidos o que están ubicados los servicios de salud sexual y reproductiva en el departamento. Otra alerta que tiene Magdalena y que es bastante preocupante es la mortalidad materna. En el 2020, por los efectos de la pandemia, tuvimos unos rezagos bastante importantes en distintos indicadores, muchos indicadores y también varios indicadores de salud sexual y reproductiva, entre ellos la salud materna. La salud materna, más bien la mortalidad materna, son aquellas mujeres que se mueren muy cerca de dar a luz durante el parto o unos días después del parto, si no estoy mal, son como 40 días después del parto. Y son muertes totalmente prevenibles. También dentro de la mortalidad materna están las mujeres que mueren a causa de un aborto muy mal realizado, con pocas, digamos, en pocas condiciones o muy pobres condiciones de higiene, que producen una sepsis y pueden, digamos, desembocar en la muerte de la mujer. Solamente en Colombia hubo 405 muertes maternas en el año 2020 y en Magdalena 30. Estas muertes de nuevo son totalmente prevenibles. ¿Cómo? Si las mujeres asisten a controles prenatales, se baja la probabilidad de muerte materna y de morbilidad, es decir, de las enfermedades que surgen del embarazo y el parto por no hacer un seguimiento. Y con acceso al aborto legal y seguro, de muy buena calidad, que como sabemos, o me gustaría recalcar más bien que la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada por la Corte Constitucional desde el año 2006 y está despenalizada en 3 casos, cuando la salud de la mujer, la salud física y emocional de la mujer está en riesgo, o cuando la mujer es víctima de una violación o cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Otros retos que también los mencionaba ahorita Camilo en su presentación, y son retos yo creo que no solamente de Colombia, sino que hay muchas regiones que deben estar afectadas por esto, son las continuidades, de los proyectos que son iniciados por cada administración, alcaldía o gobernación. Entonces, por decir algo, la alcaldía de Plato, y esto es solamente un ejemplo, no es que haya pasado de esta forma, del año 2015 inició unas emisoras estudiantiles que fueron muy útiles, pero la siguiente alcaldía no quiso poner tantos recursos en esto, entonces este tipo de discontinuidades generan pérdida de recursos y pérdida del interés de la comunidad. Como decía Camilo, hay una... Y no creo que solamente exista en La Guajira, también en el Magdalena y muchas más partes del país en donde la sensación de que estamos siendo utilizados o que en realidad no nos están proveyendo todo lo que dicen que nos quieren proveer o estamos siendo utilizados, viene de digamos, de iniciativas que no son sostenidas, que no tienen continuidad y que solamente funcionan por algunos meses y no terminan generando unos cambios significativos en, digamos, el contexto sociocultural y socioeconómico de la población. Voy a enfocarme ahora en Plato. Plato, como les decía, fue uno de los municipios beneficiados por esta política de servicios amigables para adolescentes y para jóvenes, y en el año 2020 tuvo los recursos necesarios para construir un consultorio denominado el Consultorio Rosado, y cuyo objetivo es proporcionar servicios amigables para esta población de adolescentes y jóvenes de salud sexual y reproductiva. Allá quienes consulten tienen la posibilidad de acceder a servicios de anticoncepción, infecciones de diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, interrupción voluntaria del embarazo y también cáncer de mama, si no estoy mal, y otra serie de servicios que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, lo que decían los actores institucionales es que a pesar de haber iniciado con el Consultorio Rosado, no tuvieron los recursos suficientes para divulgar los servicios que estaban ofreciendo, lo que lleva a que los adolescentes y jóvenes de este municipio no sepan de todo lo que tienen mucho además, están muy beneficiados con este tipo de iniciativas, pero no son divulgados aún mucho, y digamos que es uno de los retos que tiene la alcaldía en este momento frente a la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva.
Las emisoras estudiantiles son otro ejemplo de cómo pueden mejorar la salud sexual o la información sobre sexualidad y reproducción para adolescentes sobre todo, y es con estas emisoras estudiantiles que fueron iniciadas, si no estoy mal, en el año 2015 y que han tenido continuidad porque en algunas instituciones educativas han funcionado muy bien, incluso han llegado a disminuir el embarazo adolescente en esas instituciones educativas, no en todas, pero son muy bien recibidas por la, digamos, por la planta estudiantil, si lo podemos decir así, o por los estudiantes más bien. Sin embargo, los docentes sí tuvieron, digamos, problemas con este tipo, digamos, con este proyecto de las emisoras estudiantiles porque terminó implicando para ellos mayor tiempo laboral y hubo problemas con eso, pero ahorita no me voy a detener en esa parte. También por una política nacional tenemos las escuelas de padres que nacen de una preocupación del legislativo, del senador particularmente, frente a cómo participaban los padres en la educación, los padres y las madres en la educación de sus hijos. Y bueno, iniciaron estas escuelas de padres que tienen que ver con el entrenamiento o la provisión de herramientas de parte del colegio que esté, digamos, educando o proveyendo educación formal a los estudiantes para que los padres se reúnan en unos talleres, reciban información sobre qué herramientas utilizar para dar educación a sus hijos en diferentes temas, incluyendo sexualidad y reproducción. Pero lo que vemos en Plato, por ejemplo, un rector de un colegio de 2.600 alumnos me comentó en una entrevista en profundidad que solamente había 50 personas inscritas en las escuelas de padres y solamente había 20 asistentes activos. ¿Por qué la baja asistencia? Porque pues, las personas trabajan, los padres y las madres trabajan y pues no tienen tanto tiempo para asistir a este tipo de iniciativas. Y en los grupos focales que hice con figuras parentales en realidad no hablaron al respecto. Vamos ahora a enfocarnos en la zona bananera. Les decía hace un momento que Plato era un municipio en realidad muy privilegiado porque tenía la oportunidad de ofertar, así sea con dificultades, así todos los adolescentes ni los jóvenes lo conozcan, servicios del consultorio rosado, de este consultorio rosado que atiende la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes. En zona bananera esto no existe, había servicios amigables que estaba proveyendo el hospital municipal, pero dejó de hacerlo por unos límites presupuestales. Esto, aunado a la poca confianza de la población en los centros de salud, nos genera un panorama bastante, digamos, un panorama que es un poco preocupante en realidad. ¿Por qué la poca confianza? En los grupos focales, tanto las madres de familia como las y los adolescentes y jóvenes decían que si asistían a un centro de salud a preguntar por un preservativo, a preguntar por una interrupción voluntaria del embarazo, a preguntar por un implante subtérmico, era muy probable que la enfermera, el médico o la médica que los atendiera luego saliera a divulgar y a hablar con los otros sobre los servicios que había solicitado la adolescente, por decirlo así. Incluso una madre que participó en el grupo focal de figuras parentales, dijo que ella había tomado un examen de embarazo precisamente en un centro de salud y que la vecina al otro día la felicitó porque estaba embarazada y ella ni siquiera había tenido los resultados del examen. Entonces, en términos de confidencialidad y en términos de privacidad, esto representa un reto muy... La calidad de los servicios de salud los evalúan las secretarías departamentales de salud en algunos municipios y en algunos departamentos, o si no, las secretarías distritales para el caso de Bogotá. Y ellas suelen solicitar encuestas de satisfacción para saber qué también valoran las y los pacientes, los servicios que les están siendo provistos. Si evalúan mal la privacidad y la calidad, significa que los servicios de salud en estas zonas tienen unos retos muy importantes y que en realidad la calidad es muy baja. Siempre una persona, y esto es por un respeto a su autonomía y por un respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, a su anonimato y a su privacidad, debe el personal de salud guardar
el secreto profesional y no divulgar este tipo de servicios, porque entonces genera de nuevo poca confianza. ¿En qué resulta esto? En que las jóvenes y adolescentes, y acá prefiero enfocarme en ellas, porque son quienes buscan estos métodos anticonceptivos, prefieren indagar por internet o con amigas sobre los métodos que más les convienen, sus efectos secundarios, y luego asistir a las farmacias a solicitarlos. Esto primero presenta unas potencialidades y unas debilidades. Debilidades de los centros de salud, mucho en su planta profesional y en su planta de salud. Y lo otro, unas potencialidades, los farmacéuticos. Los farmacéuticos para las adolescentes de zona bananera y las jóvenes pueden ser mucho más confiables que una enfermera y un médico, porque sí guardan el secreto y porque les proveen precisamente los métodos anticonceptivos que ellas necesitan. Ahora, como les decía antes, fue una estrategia de la gobernación unir las políticas de prevención del embarazo adolescente, con las actividades más bien de prevención del embarazo adolescente, con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, ¿será que los jóvenes y los adolescentes confían en la policía para tener servicios de salud sexual y reproductiva o tener información más bien de métodos anticonceptivos, de sexualidad, de reproducción? Y pues la respuesta es no, porque consideran que la policía está más enfocada hacia otros temas y no tendrían por qué hablar sobre su sexualidad y su reproducción con esta institución. Y hay también una confianza muy baja en los docentes. Primero, por una visión muy moralista de la sexualidad. Y digamos, esto también fue un interés de este diagnóstico, analizar las narrativas que tienen tanto los docentes como las figuras institucionales de la sexualidad en la adolescencia. Y digamos, que esto viene sumado una noción de mucha irresponsabilidad, de promiscuidad y, bueno, un mundo más digamos, ¿cómo se puede decir? Una forma de rechazo hacia el ejercicio sexual entre adolescentes y jóvenes. Y debido a esto, los adolescentes y los jóvenes prefieren no hablar con los docentes de esto. Es más, ya hablando con representantes o con integrantes de las plantas de docentes, de instituciones educativas, ellos mismos reconocen esto y hacen la alerta. Muy pocos reciben formación en salud, en educación sexual. Y esto solo, más bien, las únicas que reciben información para proveer educación sexual son las orientadoras. Y por lo menos en el caso de Plato, hay 3 orientadoras en las instituciones educativas con más alumnos, pero muchas de ellas solamente tienen una orientadora y una orientadora no da abasto para la cantidad de estudiantes que tienen. Entonces esto representa unos retos bien importantes que proponían ellos. Entrenar a más personas, entrenar a más docentes, no solamente a las orientadoras, porque pues se quedan cortos en lo que le pueden decir a las y los adolescentes y jóvenes. De nuevo vemos la mortalidad materna, como les había mencionado antes, en el Magdalena fue 30 muertes, a nivel nacional fueron 405, y en zona bananera hubo 4 muertes maternas en el año 2020. De acuerdo con los actores institucionales, esto tiene que ver también con la forma en que las EPS están haciendo seguimiento a las mujeres que están embarazadas, y es más bien que el seguimiento es muy bajo. Hay algo que se llama demanda inducida, es decir, a mí, mi prestador de salud me contacta para incentivarme a ir a algo. Es decir, yo, si estoy embarazada, me podría contactar mi EPS para decirme que asista a los controles prenatales. ¿Qué pasa? En zona bananera, perdón, no está sucediendo esto y estamos teniendo una mortalidad materna bastante alta para el tamaño de este municipio. Y de nuevo, la mortalidad materna es totalmente prevenible y es un tipo de mortalidad que solamente afecta a las mujeres. Y por esto está asociado también a la violencia de género. Vamos entonces a enfocarnos ahora en las posiciones frente a la sexualidad entre las personas que participaron en los grupos focales y en las entrevistas. Hay una diferencia tajante, yo creo que es un poco esperable por el cambio de edad, por el crecimiento, las formas en cómo son socializadas las personas en diferentes contextos. Cuando las personas son más chiquitas, cuando son adolescentes, tanto hombres como mujeres tienden a confiar más en la madre para hablar de sexualidad, para hablar de anticoncepción, y no tanto en el padre. El padre más bien delega esa información para las mamás,
En cambio, los jóvenes ya como que empiezan a separarse un poco más de sus madres y prefieren acudir a prestadores de salud. Y bueno, esto es solamente enfocándonos en el plato, ojalá en zona bananera y por, digamos, una recomendación de las y los adolescentes y jóvenes que participaron en los grupos focales, ojalá hubiera más personal entrenado para darles información de salud sexual y reproductiva, pero como les mencioné antes, no es así. Ahora, ¿cómo se sienten las madres dando este tipo de información? Y acá les puse un testimonio de una madre que participó en los grupos focales. Lo malo es que, uno, como madre, no está preparado para que su hijo de 16, 17, 15 años le diga, mami, yo ya tengo relaciones sexuales. No tanto que le pregunte, o mami, ya tuve relaciones sexuales, o mami, tengo un atraso porque tuve relaciones sexuales y no me cuidé. Eso sería lo malo, dice una madre en zona bananera. Lo que pasa es que ellas no se sienten muy preparadas para dar este tipo de información y sienten que no serían neutrales, y si acá hay madres que estén participando, creo que esto les puede resonar mucho, no se sienten neutrales frente a la información que le pueden brindar a sus hijas y sus hijos sobre la sexualidad y sobre la anticoncepción. Por esto, algunas madres prefieren referir a sus hijos a profesionales de la salud porque creen que son más neutrales y tendrían más conocimiento. Y el único padre que participó en los grupos focales dice que esto es un tema de la mamá. Me parece que la mamá es la que apoya más al hombre en ese sentido, pues cuando le preguntamos a él si entonces él le daría orientación a sus hijos en sexualidad y reproducción, dijo que era un tema de la mamá para hombres y para mujeres. Dentro de los grupos focales incorporé algunas preguntas sobre métodos anticonceptivos, y esto sí no es representativo de los municipios, pero sí, de nuevo, presento unas coordenadas, para entender un poco cuáles son los retos que tienen estos municipios. Las adolescentes que participaron en el grupo focal de Plato tuvieron muy poco conocimiento, incluso no reconocían la imagen de un preservativo. Las edades que ellas tenían eran entre los 14 y los 18 años. Y muchas de ellas fueron más que todo pequeñas, pero no reconocían la imagen de un preservativo. Los jóvenes también de estos municipios tuvieron muy poco conocimiento de los dispositivos intrauterinos, y fue algo que también sucedió con las figuras parentales. ¿Qué son los dispositivos intrauterinos? Son la T de cobre y la T hormonal, que son estos anticonceptivos muy pequeños que tienen forma de T, pues son insertados en el útero y previenen el embarazo por 3, 5 y 10 años. Pueden ser de cobre y pueden ser hormonales, como ya los dije. Estos métodos, sobre todo la T de cobre, es altamente efectiva y muy económica, y todos están incluidos dentro del plan de beneficios en salud, pero sí veo que tanto en zona bananera como en Plato hay una preferencia bastante sugerente, muy fuerte frente a el implante subtérmico, y no sé si es la forma en que están funcionando las EPS allá, pero de nuevo, todas las mujeres tienen derecho a recibir información clara, concisa y de calidad acerca de los métodos anticonceptivos que están disponibles para ellas, incluyendo estos dispositivos intrauterinos. Actores institucionales en zona bananera. Bueno, acá me gustaría enfocarme, qué pena con ustedes, tengo un poco de pero ya está pasando. Uno de los objetivos de este, un objetivo específico, no general, era entender mejor cuáles eran las narrativas de los actores institucionales frente a la sexualidad de las y los adolescentes y jóvenes. Un actor institucional que yo entrevisté en zona bananera y cuya respuesta me pareció un poco peligrosa en realidad, hablaba del riesgo de un método anticonceptivo de larga duración. ¿Cuál es el riesgo? Que la mujer que use un método anticonceptivo que la va a proteger durante 5 años de un embarazo no deseado desemboque en una infección de transmisión sexual, porque él asume que esto va a llevarla a ser o a tener muchísimos compañeros sexuales y casi que contagiar a muchas personas. Entonces veamos el testimonio que él da. Yo veo niñas, y me preocupa también, de 16, 17 años con unos implantes en el brazo, es decir, los implantes subdérmicos, que pueden durar 3 o 5 años. Creo que no debería tener eso todavía,
o sea, un adolescente de 16, 17 años no debería tener un implante subdérmico. ¿Por qué? Tienen su niño a temprana edad y se ponen el implante para que en 5 años tengan complicaciones. Las ponen para no tener la complicación del embarazo, pero van a tener la facilidad del acceso a nivel sexual y con poco conocimiento. De nuevo, esto lo está diciendo un actor institucional y no sé si esto les genere ruido a ustedes, pero dentro de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, estos son derechos humanos, cada individuo, hombre, mujer, que compone la sociedad colombiana y el mundo tiene derecho a decidir cuándo tener hijos, cómo tenerlos, con quién tenerlos, en qué momento de sus vidas tenerlos. Y todas tenemos derecho a tener un anticonceptivo desde los 14 años hasta adelante, de acuerdo con el Estado colombiano. Entonces, de nuevo, estos son barreras de acceso. Y si es un actor institucional, esto puede tener eco entre otros prestadores de servicios de salud que de nuevo pueden poner barreras para que las adolescentes y jóvenes accedan a un método anticonceptivo que está de nuevo totalmente incluido en el plan de beneficios de salud. Es decir, el Estado colombiano, como sistema de salud, tiene la necesidad y oferta la posibilidad de prevenir un embarazo no deseado con el uso de métodos anticonceptivos de larga duración. Bueno, vamos a ver actitudes y prácticas respecto a los métodos anticonceptivos. En zona bananera, de nuevo, los métodos anticonceptivos, como suele pasar en el mundo occidental y también, bueno, en muchas partes del mundo, se ven los métodos anticonceptivos, la reproducción sobre todo, como un tema de mujeres. El uso del preservativo se ve como algo muy discontinuo, si hay consumo de sustancias psicoactivas y particularmente consumo de alcohol, que de nuevo no es solamente algo que suceda en zona bananera ni en Plato, esto sucede por lo menos en Colombia, yo creo que todo el país. En Plato, vemos, bueno, una forma de denominar las ITS y todas ponerlas en un mismo paquete, pero ahorita no me quisiera concentrar en eso. Y también los métodos hormonales y de barreras tienden a ser más valorados si son utilizados con parejas monogámicas. Con parejas ocasionales, pues debe utilizarse entonces solamente métodos de barrera y no métodos hormonales, es como lo tienden a ver las y los adolescentes y jóvenes. Bueno, en Plato, y como lo decía Camilo en la anterior presentación, pues no es solamente algo que estén viendo las personas, sino es algo que también ha hablado la literatura académica acerca del embarazo adolescente y cómo esto también está vinculado o articulado con otras características sociales y suelen ser las clases más bajas las que más tienden a presentar este tipo de circunstancias. Una adolescente que queda o que tiene un embarazo a una edad temprana. En Plato, pero me parece que estas asociaciones de clases son como bastante visibles y dichas por las mismas personas. Pues que el embarazo adolescente suele sucederle a las mujeres de estratos o de clases sociales más bajas. Y también tiende a haber una valoración de la unión marital entre la población rural. De nuevo, Plato es más urbano que zona bananera, ¿no? Pero tiene una parte rural importante, es un municipio periurbano. Entre la zona rural hay una valoración importante de las mujeres o la noción de las adolescentes de lograr un ascenso social cuando se unen o tienen un hijo con un hombre muchas veces mayor que ellas, de nuevo porque les da más estatus social. Pero este estatus social es, digamos, es ocasional, no es continuo, no dura mucho en el tiempo, dura 1, 2 años, y de nuevo hay una frustración del proyecto de vida pensado como el acceso a la educación formal, como el acceso a la educación superior, universitaria, tecnológica, y la incorporación dentro del campo laboral como una profesional, ¿no? Ahora, pues esta vinculación estaría dentro de las labores informales, como sucede con muchas personas dentro de Colombia. Vale recalcar que ningún adolescente o joven participó en los grupos, ningún adolescente o joven que fuera madre o que estuviera embarazada participó en los grupos focales. Ahora me voy a enfocar en el aborto. Como ya les dije antes, la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en Colombia. Este es un derecho constitucional muy peleado por
por las feministas en Colombia, que ahorita también están teniendo un debate, de hecho en la Corte Constitucional en estos días se está debatiendo si sacan el aborto dentro del Código Penal. Es decir, el aborto no pasaría a conformar o a ser parte del sistema penal, sino únicamente del sistema de salud, pues como debería ser, es un derecho constitucional también. Cuando hay aborto o cuando hay barreras muy profundas para acceder a un aborto legal o a un aborto seguro, ¿qué pasa? Y esto es el panorama de Colombia antes de la sentencia del 2006, cuando el aborto era totalmente penalizado en Colombia. Las mujeres recurrían con muchísima frecuencia a métodos muy inseguros que les causaban daño, incluso la muerte. La mortalidad materna aumenta cuando aumentan las barreras para acceder a un aborto legal y seguro. Y lo que veo, o mi hipótesis, bueno, primero que todo yo he trabajado en salud sexual y reproductiva por varios años ya, y lo que pienso al respecto es que en algunos sectores de Colombia el aborto, el acceso al aborto legal, seguro, de calidad, está sobre todo en Bogotá, tal vez en Cali, tal vez en donde más, en Medellín, pues en las zonas urbanas de Colombia hay un mejor acceso, si se quiere decir, pero el nicho de proveedores de servicios seguros y legales de aborto está concentrado en Bogotá. En las zonas rurales del país el panorama se parece mucho a lo que había antes de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Es decir, las mujeres muchas veces se ven obligadas, porque no hay otra forma, de recurrir a métodos inseguros para interrumpir sus embarazos. ¿Cómo llego yo a esta hipótesis y sobre todo en este diagnóstico? En zona bananera, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Salud, solamente hay 4 registros de interrupciones voluntarias del embarazo. 4 registros en zona bananera. Zona bananera tiene una población de 56.000 habitantes. Y la tasa de aborto, por cada 1.000 mujeres en Colombia, 39 han abortado. Esto no tiene sentido. 4 abortos en una población de 56.000 personas, como lo es zona bananera, no se está dando. Es decir, las mujeres tienen muchas barreras más bien para acceder a un servicio seguro, legal, y terminan utilizando este tipo de métodos, que es la herbolaria, que es utilizar 5 llagas, que es una hierba, la borraja, que es otra hierba, o el Cytotec, que es misoprostol, y es una marca de misoprostol que está bastante difundida en el país, y en realidad Cytotec no está registrado en el país por el INVIMA. Hay otras marcas de misoprostol que sí están registradas en el país, entonces esto quiere decir que todo el Cytotec o todo el misoprostol de la marca Cytotec que llega a Colombia, llega por el mercado informal, y probablemente este fármaco o estas pastillas no han sido almacenadas de la mejor manera posible, lo que reduce su efectividad y lo que puede desembocar en un aborto incompleto, en un aborto retenido y en otros problemas durante el aborto. La oferta de IVE entonces es de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, entonces es muy limitada en zona bananera. De hecho, un actor institucional que entrevisté allá me dice que el hospital municipal es muy precavido para dar información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, y para él debe ser así, para él eso está bien. De nuevo, esto debe estar relacionado con la mortalidad materna, bueno, pues mortalidad materna, pero también con la morbilidad, es decir, con las enfermedades que padecen las mujeres que tuvieron que recurrir a métodos informales para interrumpir un embarazo que no deseaban continuar, y de nuevo esto desemboca en enfermedades que eran totalmente prevenibles. Para Plato, la interrupción voluntaria del embarazo es ofertada por el consultorio Rosado, que fue del consultorio que les hablé sobre, que prestaba servicios amigables para jóvenes. Bueno, ahorita no les voy a mostrar esa diapositiva porque me retrasó mucho. Y por lo menos en el Instituto Nacional de Salud hay 51 registros de interrupción voluntaria del embarazo, solamente para el año 2020, es decir, que es algo que concuerda con la tasa de aborto que hay en Colombia. Bueno, vamos ya a la última parte de la presentación, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de la población LGBTI. La guía del grupo focal incluida, algunas preguntas, y lo que vemos es que la población tanto de Plato como de zona bananera habla de una aceptación de parte de las familias
de un hijo o una hija que tenga una orientación sexual diversa, pero siempre hay una especie de frustración porque no tendrían estos hijos o estas hijas familias heterosexuales, es decir, familias compuestas por una mujer, por un hombre y por hijos, 2 hijos, 3 hijos, los que sean. Pero creo que no van a ser más de 3. O no sé cuál será el promedio en estos municipios, pero el promedio nacional es de 2 hijos por mujer. En zona bananera vimos, y eso me parece bastante interesante, que la violencia basada en género incentivaba a algunas mujeres que habían sido víctimas de sus exparejas, porque habían sido, digamos, habían sufrido alguna forma de abuso mental, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual por parte de sus parejas. Esto las había incentivado a irse a vivir con mujeres y estas mujeres se convertían en sus parejas erótico-afectivas, aunque ellas mismas no se denominaban como lesbianas. Y es, digamos, una práctica validada en zona bananera y no, por lo menos en lo que escuché en los grupos vocales, no es estigmatizada. Y de hecho, en zona bananera tienden a decir que es mejor ver mujeres con mujeres que hombres con hombres, como lo indico en este testimonio que puse acá de un adolescente. Bueno, en Plato, y esta fue una parte bastante, pues, triste de los grupos focales, tiene que ver con el abuso sexual infantil. Los jóvenes que participaron del grupo focal en Plato hablaron mucho de sus experiencias y de lo que se sabía acerca de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Plato, que sí pasa. Y lo que ellos dicen es que esto se vuelve casi que en un chisme. Saben que una niña está siendo explotada sexualmente por sus padres o por otras personas, pero no se dice mucho, no se sabe muy bien a qué rutas acudir, tal vez porque la población no quiere acudir a estas rutas o tal vez porque en realidad las desconocen y esto es como algo para indagar con mayor profundidad más adelante. Bueno, ahora les voy a presentar las conclusiones, creo que tomé el tiempo que era. Primero, la continuidad de los proyectos, de nuevo esto pasa en muchas partes del país, por los cambios de administración en alcaldías y en gobernaciones, los proyectos tienden a no tener continuidad y volverse como una forma de desperdiciar recursos y de cansar a la población de alguna forma, que la población no se sienta interesada en participar en estos proyectos porque porque en últimas va a ser algo muy poco continuo. La adherencia y la asesoría en métodos anticonceptivos es súper importante y esto lo uno con los otros 3 ítems de esta diapositiva. La adherencia y asesoría en métodos anticonceptivos, los servicios amigables y la mortalidad materna. Estos 3 ítems tienen que ver con el personal de salud y con la necesidad de darle un mejor entrenamiento al personal de salud para que provean una mejor asesoría en métodos anticonceptivos, servicios que respeten la privacidad y la confidencialidad de las personas que los consultan y hacer demanda inducida para que las mujeres que son gestantes accedan a los controles prenatales o a un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, si es lo que desean, para que esto no desemboque en una muerte totalmente prevenible. Docentes y policías, yo de nuevo los invito y las invito a cuestionarse, sobre todo la policía, si es un interlocutor válido para proveer servicios de salud sexual y reproductiva, y también los docentes, porque lo que vemos, por lo menos es una alerta, es que las y los adolescentes y jóvenes, en el caso de los docentes, no los consideran interlocutores válidos y mucho menos a la policía. O sea que hay que entenderlos un poco más a los jóvenes sobre qué es lo que esperan acerca de estos 2 tipos de actores institucionales. El potencial de los farmacéuticos. De nuevo, escuchando a las adolescentes y jóvenes, nos damos cuenta que los farmacéuticos pueden ser unos actores aliados de la salud sexual y reproductiva, pueden proveer información, pueden brindarle información sobre rutas de atención, cómo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo si lo desean, porque estos farmacéuticos también venden Cytotec y otras pastillas para interrumpir el embarazo, y esto es un secreto a voces, esto lo sabemos, yo he hecho investigaciones dedicadas a esto, y pues sí, los farmacéuticos también son personas que comercian este tipo de medicamentos. Es mejor que ellos estén informados sobre las rutas que podría seguir una mujer para tener acceso a una interrupción voluntaria legal y segura, y también podrían proveerles información acerca de cómo acceder a un anticonceptivo que esté totalmente
cubierto por el plan de beneficios en salud. Posicionamientos frente a la sexualidad, acá de nuevo hablo de proporcionar a las adolescentes y jóvenes y también los hombres información sobre la potencialidad del dispositivo intrauterino, no solamente porque sea incluido dentro del plan de beneficios en salud, sino porque es un método de larga duración que no es hormonal y pues está muy bien calificado por la Organización Mundial de la Salud. En realidad es un anticonceptivo muy bueno y puede ser usado por algunas mujeres si son informadas al respecto. Y de nuevo, bueno, esto ya lo he dicho antes, tiene que ver con el aborto inseguro y la mortalidad materna. De nuevo, cuando las mujeres no tienen acceso a servicios seguros de interrupción voluntaria del embarazo, es muy probable no que continúen el embarazo, sino que interrumpan el embarazo con métodos inseguros que pues no generan o no les dan los beneficios que ellas necesitarían para atender. Bueno, muchas gracias y ahora entonces el micrófono a preguntas. De acuerdo, no, muchísimas gracias a ti, Juliet, por toda esta información. Realmente lo que nos has presentado con Camilo es información actualizada y lo que yo estaba pensando un poco es que cuando los escuchaba es que mucha de esta información puede que sí, ya esté en la literatura, sabemos qué es lo que sucede, pero aquí estamos reafirmando que están incidiendo estos determinantes, pero además estamos profundizando un poco más en ellos. Particularmente me llamó la atención bastante cuando mencionabas que las madres no se sentían preparadas para abordar, o sea, con los conocimientos, y eso lo hemos abordado en otros espacios, pero además cómo ellas se cuestionaban que no tenían un rol neutro, que no podrían ser como neutrales al abordar este tema, y es un elemento que particularmente reconozco como nuevo con tu presentación. Y creería, antes de darle la palabra a las personas, a Ingrid y a Dalia, que tienen la mano levantada, es también como una de tus conclusiones generales es el rol de los interlocutores, como decías al final, no solamente policías y docentes, sino también personal de salud, y desde su rol de la confianza que deben transmitir, la confidencialidad que deben garantizar. Eso tiene una incidencia directa en la adherencia de los chicos y los chicos, no solamente en los métodos anticonceptivos, sino también en procesos de educación integral para sexualidad. Si realmente ellos llegan a un espacio en donde no se sienten seguros, no se sienten cercanos, que no va a manejarse su confidencialidad, pues seguramente no darán continuidad. Entonces, realmente muchísimas gracias por toda esa información. Ingrid y Pedro, que tiene la mano levantada. Entonces ya muy seguramente les van a activar el micrófono. Ingrid, te escuchamos. Ya tienes el micrófono habilitado. Pedro, adelante. Si quieres, inicia tú. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Camargo Caballero. Soy docente en la modalidad familiar acá en Plano Magdalena. Mi cuestión no es de preguntas, sino de cuestionar. Todo lo que dijo la doctora con esa investigación, excelentísimo. Estaba yo no atento a todas esas cosas, pero el flagelo que más nos está matando en esta problemática es la IPS, malísima. Como dice la doctora, a veces las citas y esas cosas y esos traslados obligan a la salud totalmente. Y una cosa es la falta de orientación. Ella dijo que en verdad en los colegios necesitan una psicoorientadora y a veces no la hay, no la tienen. Y no es por falta de capacidad, porque aquí en Plano Magdalena hay personas idóneas y capacitadas para ocupar esos puestos. Y otra cosa que nos influye mucho es que los contratos. A veces, como dice ella, el alcalde llegó y la persona propuso el proyecto, lo dejó inconcluso y eso afecta también a la adolescencia.
Mire, el consultorio rosado, tú sabes que ese es el espacio que hay que salir y buscar sensibilidad de los lectores, de informarles la cuestión de la temprana edad, cuando son enfermedades de mama y esas cosas. Mira, ese consultorio rosado aquí, falta de orientación, falta de divulgar malas cosas, como decía la doctora ya. Ese es todo mi aporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Y yo también me sumo al agradecimiento porque además ha sido muy interesante en este encuentro ver cómo hay participantes de Plato, de Magdalena y de La Guajira, pues que justamente esta información es para ponerla a su uso y con la intervención de Pedro, como también alguien que no estuvo en la investigación, en los grupos focales de Juliet, pues de alguna manera también refuerza los hallazgos de los grupos focales. Ingrid, adelante. Pedro, ¿puedes cerrar el micro mientras, por favor? Bueno, Ingrid creo que no puedo activar el micrófono. Etel, tú ahorita también levantaste la mano en la intervención de Camilo, entonces no sé si realmente quieres compartirnos algo, pero no has podido activar el Aló, micro. Ay, adelante. aló, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias por estos espacios, estas informaciones que nos brindan. Estoy, mejor dicho, aquí, digamos, como con bastante sentimiento por todas esas cosas que suceden, ¿no? En estas regiones. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué escogieron a Plato y a la zona bananera? ¿Por qué no escogieron, por ejemplo, otro municipio como Pibijay, también que es vulnerable? O sea, otros municipios. ¿Por qué escogieron zona bananera y Plato? Y muchas gracias. Aló. De acuerdo, Alex, sí, te contesto. Bueno, contarles que el motivo de haber elegido los municipios, tanto en La Guajira como en el Magdalena, obedece que desde la Dirección de Adolescencia y Juventud en esos municipios estamos implementando la oferta especializada en prevención de embarazo en la adolescencia, la cual se llama En la Jugada. ¿Y por qué llegamos en la jugada a esos municipios? Podrías preguntarme por qué estamos en Plato y en zona bananera y en Plato y no en Pibijay. Es porque se hace todo un modelo econométrico y se cruzan variables de prevalencia de embarazo en la adolescencia, violencia basada en género, abortos y demás, y esos fueron los municipios que nos dieron mayor nivel de necesidad de intervención. No queremos decir que los otros municipios no lo necesiten, requieran de la intervención, sino que en el ejercicio de priorización, porque no podemos llegar a todos al mismo tiempo, fueron los municipios que resultaron del ejercicio estadístico. Ok, muchas gracias. No, no a ti. Bueno, por el chat también tenemos una pregunta. Ingrid, antes de la pregunta que tenemos por el chat, ¿tienes algún comentario? ¿Lograste activar el micrófono? Vale, entonces en el chat tenemos una pregunta de Ingrid, pero diferente, y nos hace el comentario de cómo abordar la sexualidad con menores de 5 años. Y como para dar la respuesta puntual, pienso en dos elementos centrales, ya Julieta también me complementará. Y uno es, me parece supremamente interesante que pongan en la mesa abordar educación integral para sexualidad con niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque está la asociación de que debemos esperar la pubertad o es un tema que se aborda únicamente con adolescentes en una edad pues mayor, 12, 13 años y demás, y claramente pues no es así. La educación integral para la sexualidad debe iniciar desde lo más temprano para que pueda transmitir valores, enseñar, desarrollar habilidades pues necesarias. Y con menores de 5 años, muy de la lógica que en cada momento del curso de vida tendremos un objetivo de aprendizaje diferente, porque que debamos iniciar a edad temprana no quiere decir que vamos a hablar de lo mismo con todos en todas las edades. Entonces, con menores de 5 años podemos enfocarnos un montón en reconocer las partes del cuerpo, nombrarlas de manera adecuada para que sea un factor protector pues, de abuso sexual más adelante. Entonces, quisiera orientar mi respuesta a esos dos elementos puntuales. No sé, Julia, si quieres agregar algo.
No, yo de niñez no me atrevo a hablar. Hasta ahí lo dejo. Vale, muchas gracias. Me parece. Hemos ingresado a Ingrid con otro rol dentro de la aplicación para ver si de pronto puede activar el micrófono y no dejarla sin participar. Listo, creo que realmente no es posible. Bueno, entonces, Camilo, pedirte activar la cámara nuevamente para poder agradecerle en vivo y en directo a ustedes por ese trabajo que hicieron en los meses anteriores, en los retos metodológicos, como lo mencionaba Juliet, en medio de la pandemia, eh, coordinar, pilotear un ejercicio de investigación con temas novedosos, apoyarse en gente en territorio y realmente a cada una de las personas que se conectó a este espacio. De corazón, esperamos que lo hoy socializado, los insumos recolectados sean de ayuda y realmente esto es muy potente porque lo que nos ayuda es a generar acciones de prevención efectiva y el propósito cuando inició esta alianza con la oficina de LUSPA y en hacer este diagnóstico rápido es que nos permita dar luces de los contenidos que debemos abordar en la estrategia que le comentaba a Etel hace un momento. Es decir, ya sabemos que sí o sí debemos abordar unos temas diferenciados con los padres para que puedan reconocer su rol y reflexionar sobre eso si se encuentran, si se reconocen neutras, con los interlocutores, trabajar todo el tema de confidencialidad y demás, y pues todo el tema de las particularidades culturales en La Guajira. Entonces, pues agradecerles y si no hay ninguna pregunta adicional, pues realmente podemos finalizar el encuentro dando mil gracias. Camilo, Juliet, no sé si tienen algún comentario final. Adelante. No, pues agradecer a todas las y los asistentes y nada, pues me alegra mucho poder compartir esta información con todas y todos. Sí, lo mismo de mi parte, agradecer por estar acá. Esperamos pues que sirva para inspirar acciones, para formular nuevas maneras de tratar los problemas y eso. Seguro que sí, seguramente que sí va a ser información de utilidad. Bueno, ustedes nuevamente muchísimas gracias a todos y todas. Los estaremos esperando en un próximo encuentro, como les decía al inicio del ciclo de webinar, a través de nuestros enlaces regionales, los centros zonales, los operadores que fueron los canales de difusión de este encuentro, para poder invitarlos a un próximo webinar de la dirección en un tema pues diferente. Entonces, muchísimas gracias. No, a ustedes realmente, gracias, Betty.